las Madres! ¡Feliz Día de las Madres! ¡Happy Mother's Day! ¡Feliz Día de las Madres! ¡Feliz Día de las Madres! Este día queremos enviar un fuerte abrazo, un fuerte saludo a todas las mamás de nuestra iglesia Cedar Mill y a todas las mamás que se conectan con nosotros para adorar a Dios con nuestra iglesia. Hemos preparado un servicio especial y nuestro grupo de alabanza se está preparando para llevarnos a la presencia de Dios. Y luego yo vendré con un mensaje alusivo al Día de la Madre. Así que vamos a quitar toda distracción y le vamos a pedir a Dios que bendiga nuestro servicio. Oremos. Padre, te damos gracias por este día. Y desde ya, Señor, pedimos que tu presencia esté con nosotros y que nuestras madrecitas hoy puedan sentirse bendecidas, queridas y apreciadas por sus hijos y por sus esposos. Padre, ponemos en tus manos este servicio en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo, y tu pueblo dice amén. Los dejo con nuestro grupo de alabanza. Buenos días, Cedar Mill. Vamos a alabar juntos a nuestro querido Señor. Donde tú estés, donde quiera que estés, el Espíritu Santo está contigo. Vamos a alabar juntos. Jesús y gozar en tu poder.
luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Y te llamamos milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú, 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 así milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aunque no pueda ver, estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Siempre estás obrando. Siempre estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Siempre estás obrando. Siempre estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Siempre estás obrando. Siempre estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Siempre estás obrando. Siempre estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Siempre estás obrando. Siempre estás obrando. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Muchas gracias, hermanos del grupo de alabanza, por esos preciosos cantos que nos han llevado a la presencia de Dios. Antes de proseguir con mi mensaje, quiero mandar un fuerte saludo y un fuerte abrazo a una mujer muy bella, a una madre dedicada, a usted, Angelita Cigarán, allá en Garland, Texas. Desde aquí le mando un abrazo y un beso grande. No sé por qué, pero cuando llega el Día de la Madre cada año, porque cada año llega, no puedo dejarlo pasar sin predicar un sermón sobre él. Es más probable que deje pasar el Día del Padre sin un mensaje específico para los padres, lo que no tiene mucho sentido, ya que soy padre, así que tengo mucho más que decirle a los padres que a las madres.
Pero quizás la razón por la que tiendo a predicar algo especial para el Día de la Madre es porque creo que las madres son algunas de las personas menos apreciadas del mundo. Aunque parezca lo contrario, si usted le pregunta a ella, lo más seguro es que si ella se siente seguro, le va a decir que no se siente apreciada. En el Día de las Madres me gusta recordarles a todos que sean buenos con sus madres y que las aprecien más. Pero el mensaje de hoy no se trata de cómo ser bueno con tu madre. El mensaje de hoy es sobre una madre que tuvo que tomar algunas decisiones difíciles para el bienestar de su hijo. Porque ser madre o padre no es para los débiles de corazón. Requiere algunas decisiones difíciles, decisiones que son arriesgadas y desgarradoras, decisiones que requieren fe. Hoy veremos el ejemplo de la madre de Moisés. Ella es un retrato fino, un retrato hermoso de una madre con fe. Así que me gustaría que reflexionemos sobre la historia de esta mujer que solo se menciona unas pocas veces en las Escrituras. Sin embargo, a pesar de su bajo perfil, ofrece un retrato bellamente dibujado de una madre con fe. De hecho, está incluida en el Salón de la Fe en Hebreos 11. Su nombre, según Números 26:59, era Jocabed. La historia está en Éxodo capítulo 2, versículos del 1 al 10. No lo vamos a leer, pero le voy a pedir que usted lo lea cuando esté en casa o después de este mensaje. Pero esta es la historia. La nación de Israel había estado en Egipto durante casi 400 años. Crecieron y prosperaron allí, pero en poco tiempo se convirtieron en una amenaza para el faraón. Entonces Faraón obligó a la esclavitud, los obligó a la esclavitud, y con el sudor de sus frentes se construyeron ciudades como Pitón y Ramses. Faraón esperaba quebrarles la espalda, pero los hebreos continuaron creciendo y prosperando. Entonces Faraón ordenó a las parteras hebreas que asesinaran a los hijos recién nacidos de las mujeres hebreas cuando éstas estaban dando a luz. Cuando descubrió que no podía confiar en las parteras porque éstas temían a Dios más que a él, intentó otra táctica. Le dijo a su gente que se mantuvieran atentos a los bebés hebreos. Si escuchaban o veían a uno, que lo arrojaran al río Nilo y se asegurasen que se ahogara. Fue durante este reinado de terror que Jocabed quedó embarazada de su tercer hijo. No tenía que preocuparse por sus hijos mayores, Aarón y Miriam. Pero el niño en su vientre estaría a la merced de cualquier egipcio patriótico que deseara el mal de los hebreos. ¿Se imagina usted vivir con tanto temor? Cuando pienso en los tiempos en que Jocabed fue llamada para ser madre, pienso en algunas madres de hoy en día. Pienso en las madres en algunas partes de África que enfrentan la posibilidad muy real de que sus hijos sean tomados, arrebatados de sus brazos para ser entrenados como niños soldados. Así como sucedió en mi país, en El Salvador, en los tiempos de la guerra. Estos son días desafiantes para ser madre en nuestro mundo. Y aunque nadie amenaza con matar o robar de los brazos a nuestros pequeños hijos en Estados Unidos, hay fuerzas trabajando que amenazan con ahogar a nuestros hijos, con asfixiarlos. Los niños podrían ser ahogados en el río de violencia y promiscuidad que está saliendo del televisor, de las pantallas del cine todos los días. Pueden ahogarse en un mar de confusión a medida que las líneas entre lo correcto y lo incorrecto se desdibujan en nuestra sociedad. Pueden ahogarse en una cultura competitiva que recompensa el rendimiento por encima del carácter. Cada padre concienzudo sabe lo peligroso que es crecer en nuestro mundo. En el mundo peligroso en el que se encontró, Jocabed se destaca porque hizo lo que pudo para salvar a su hijo de esa condición amenazante. Entonces, cuando no podía hacer ninguna otra cosa más
Y muchas veces las madres se encuentran en esa situación desesperante que no saben qué hacer para ayudar a sus hijos. Ella dependió totalmente, escuche bien, dependió totalmente de la fidelidad de Dios. Y por esa razón, Jocabed es un modelo de fe. ¿Qué tipo de fe tenía Jocabed? En primer lugar, la fe de Jocabed era una fe valiente, una fe valiente. Escuche lo que dice el escritor en Hebreos acerca de ella. Por la fe Moisés, recién nacido, fue escondido por sus padres durante 3 meses, porque vieron que era un niño precioso y no tuvieron miedo del edicto del rey. Dicen que era un niño precioso. Mi mamá decía que yo era un niño precioso también. Aunque el rey dijo que todos los bebés hebreos varones tenían que ser arrojados al Nilo, Jocabed y su esposo desobedecieron al rey y escondieron a Moisés durante 3 meses. Hermanos, amigos, eso requiere valor. Estaban desafiando al rey. Imagínense lo difícil que es esconder a un bebé. Me acuerdo cuando nació mi primera hija. No sabíamos qué hacer con ella. Éramos padres primerizos. Recuerdo esos primeros meses, cuando le daban esos cólicos a la niña. No hubiésemos podido esconderla si lo hubiéramos intentado. Ella lloraba demasiado fuerte. Pero en el caso de Jocabed, de alguna manera, ella logró esconder a Moisés. A menudo pensamos, hermanos, en la fe como algo pasivo. ¿No es cierto? Esa idea de dejárselo todo a Dios y nos cruzamos de brazos a esperar. Pero la verdadera fe es algo activo que va más allá de hacer cosas así por así. La fe es algo activo que nos lleva a hacer cosas arriesgadas. Pienso en las madres que no han sido capaces de concebir, pero que lo han visto como una oportunidad para adoptar niños que de otro modo habrían pasado la vida en un orfanato. Ese es un acto valiente de fe. Pienso en las madres que están casadas con esposos incrédulos, pero que a veces desafían a esos esposos para exponer a sus hijos a la verdad de la palabra de Dios. Pienso en las madres que se enfrentan a un hijo o a una hija adolescente diciendo que no a algo cuando todas las otras madres dicen que sí. Pienso en las madres que optan por abandonar una carrera lucrativa para poder quedarse en casa con sus hijos cuando todos a su alrededor dicen que es una locura. Lo que hace que una madre actúe con valor decisivo es que ella teme a Dios más que al hombre. Quieren agradar a Dios más de lo que quieren complacer a sus amigas o a sus hijos o incluso a sus esposos. Y ellas confían en Dios, confían en que como son obedientes a lo que Dios les está llamando a hacer frente a las circunstancias desafiantes, Dios se encargará y cuidará de ellas y de sus hijos. La fe de una madre es una fe valiente. La fe de Jocabed no solo era una fe valiente, la fe de Jocabed era una fe sensata. Note, después de 3 meses de esconder a su bebé, Jocabed sabía lo que tenía que hacer después. Hizo una pequeña canasta de mimbre, la cubrió con alquitrán y brea para que flotara y la puso entre los juncos a la orilla del río Nilo. Eso es lo que nos dice el texto de Éxodo capítulo 2. Es interesante que la palabra usada para canasta sea la misma palabra que se usa para el arca de Noé. El arca de Noé también estaba cubierta de alquitrán y brea. Así que tanto Noé como Moisés fueron colocados en el arca, lo cual no es un ambiente muy seguro, ya que los ocupantes están a merced de los elementos. El río Nilo en aquellos entonces era conocido por los cocodrilos. A los 3 meses de edad, Moisés estaba completamente indefenso en un río infestado de cocodrilos. Pero quiero que noten que Jocabed no fue descuidada con este detalle. Ella era sensata. Ella no lo envió flotando río abajo, así por así.
ella lo colocó entre los juncos a lo largo de las orillas del Nilo. Este era un lugar seguro. Este era un lugar donde las mujeres se congregaban a bañarse. Hoy sería como colocar a un bebé en los escalones de un hospital, un lugar seguro. Ella tampoco lo puso en el Nilo y dijo, adiós con la mano, que tengas una buena vida, Moisés. Quizás te vuelva a ver un día. No, hizo que la hermana mayor de Moisés se parara a cierta distancia para averiguar qué le sucedería. Si la misma Jocabed hubiera estado junto a los juncos, observando y esperando, habría sido obvio que ella era la madre. Pero la hermana de Moisés fue una buena espía. Cuando Moisés fue descubierto en el Nilo, su hermana se ofreció a buscar a una mujer hebrea para cuidarlo. Y el plan se hizo realidad. Como puede ver, Jocabed era inteligente. Ella era una mujer sensata en su planificación. Escuche bien lo que voy a decir. La fe no está divorciada de la sensatez. Las madres con fe planean el futuro de sus hijos. Son sensatas. Parte de ser sensato es saber cómo improvisar en el acto, ¿no es cierto? Considere la historia de esta mujer que al comienzo de la ceremonia de boda de su hija, ella debía de encender una de las velas en el altar. Y sin darse cuenta se acercó demasiado y prendió fuego a una de sus uñas acrílicas. Tratando de no arruinar el gran día de su hija, encendió tranquilamente la vela y luego, como un pistolero del viejo oeste, la apagó con un soplido. No hace falta decir que su uña quemada fue el tema de la recepción. Esta es una historia divertida de la sensibilidad de una madre, pero a veces la sensibilidad requerida de una madre es mucho más importante, es mucho más difícil. Hay madres que han optado por dar a su hijo o a su hija en adopción simplemente porque era lo mejor para esa criatura. Para algunas mujeres, esa es una decisión que requiere una enorme fe y un amor feroz. También pienso en madres a quienes les encantaría quedarse en casa con sus hijos, pero las finanzas familiares no lo permiten. Pero encuentran formas que funcionan para poder quedarse con sus hijos. Encuentran una manera de trabajar desde casa o le piden a un familiar que les ayude a brindar cuidado de sus hijos. O acondicionan sus horarios de trabajo con sus esposos para que uno de los padres siempre esté allí para los hijos. La fe de una madre es sensata. La fe de una madre es valiente. Y escuche bien. Una fe sensata y valiente es recompensada por Dios. Mientras Moisés flotaba a lo largo de las orillas del Nilo, la hija de Faraón llegó con sus doncellas. El texto dice que vio la canasta y se la trajeron. La abrió y vio al niño llorando. Ella se compadeció de él porque era hebreo y con los peligros del Nilo bien podría estar muerto. Era una costumbre estándar para una mujer rica contratar a una nodriza para alimentar a un niño hasta que éste fuera destetado. Y la nodriza sería el tutor legal durante esos primeros años. Entonces, en el momento justo, la hermana de Moisés se ofreció e hizo una oferta para ayudar a cumplir esa costumbre. Luego fue a buscar a Jocabed, que no solo crió a su propio hijo, sino que ahora le pagaban por hacerlo, por hacer ese trabajo. Seguramente podemos ver la mano de Dios en todo esto, ¿no es cierto? No hay duda que Dios estaba trabajando. La madre hizo lo que pudo, pero no pudo haber hecho todo esto sola. El instrumento de muerte elegido por el faraón, el río Nilo, se convirtió en el instrumento a través del cual Moisés fue salvado. Su madre incluso siguió las órdenes de Faraón para colocarlo ahí. Y un miembro de la familia de Faraón llegó al río en el momento justo y rescató al futuro libertador. Y que también parecía saber cuándo llorar, ¿no es cierto? El bebé se reunió con su madre, quien luego lo pudo criar durante los años formativos
enseñándole sobre el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Entonces Jocabed lo llevó con la hija de Faraón después de que Moisés fuera destetado. Moisés pasó su juventud en la corte de Faraón, donde aprendió derecho, retórica, matemáticas, jeroglíficos, incluso el arte de la guerra. Y luego Moisés condujo a 2 millones de personas a través del desierto, poniendo en práctica todas estas disciplinas que aprendió como nieto de Faraón. Cuando usted lea Éxodo capítulo 2, versículos del 1 al 10, va a notar que Dios nunca se menciona una vez en este pasaje. Aún así, podemos estar seguros que Dios estaba trabajando en todo esto. Hay cosas que las madres pueden hacer, y deberían de hacerlas, pero en determinado momento tienen que dejarlo en manos de Dios. Madres, eso es lo más difícil, ¿no es cierto? Dejar ir el control de algo, dejar ir el control de tus hijos. El amor de una madre nunca cambia, pero la maternidad es un proceso constante de dejar ir. Dejar que sus hijos cometan errores. Dejar que sus adolescentes aprendan algunas cosas de la manera difícil. Dejar que su hija o que su hijo adulto siga el llamado de Dios, cualquiera que éste sea, incluso si eso significa que él o ella se va a mover a vivir 1000 millas de distancia de él o de ella. Madres, anímense. Dios usará tu fe valiente y sensata para lograr sus propósitos en la vida de tus hijos. Dios te usará como madre, pero tienes que aprender que no depende de ti. Una de las cosas interesantes de este pasaje es el papel prominente que juegan las mujeres con instintos maternos en la historia del mundo. Jocabed, dice el texto que ustedes van a leer, Jocabed vio que Moisés era hermoso. La hija de Faraón vio la canasta, vio al niño llorando y se compadeció de él. Luego dice que la hermana de Moisés se paró en las orillas del río para saber o notar lo que sucedería y cuándo actuar. Todo esto, queridos hermanos, todo esto presagia lo que Dios haría por su pueblo. Más adelante en el capítulo 2 es Dios quien mira a su pueblo que está sufriendo. En el versículo 25 se nos dice que Dios vio, se usa la misma palabra, a los hijos de Israel y supo que ya había llegado el momento de actuar, las mismas palabras. Entonces se podría decir que fue esa parte maternal de Dios lo hizo avanzar para salvar a su pueblo. Y fue esa parte maternal de Dios vernos como dignos para liberarnos de nuestro estado completamente indefenso a través de la muerte, sepultura y resurrección de su propio Hijo Jesucristo. Qué hermoso, ¿no es cierto? Qué hermoso. Esa es la parte maternal de nuestro Dios también. El trabajo de las madres es un trabajo irreemplazable. No se puede reemplazar con nada. Y por eso la fe valiente y sensata de las madres es recompensada por Dios. Me encanta esta historia. En una ocasión, alguien se dirigió a una madre a tiempo completo y le preguntó: ¿y tú a qué te dedicas, querida? Y ella respondió: estoy en la tarea de socializar a 2 Homo sapiens en los valores dominantes de la tradición judeo-cristiana, a fin de que puedan ser instrumentos para la transformación del orden social en el tipo de utopía escatológica que Dios quiso desde el principio de la creación. Y luego con una sonrisa agregó: ¿y usted a qué se dedica, señora? Madres, su propósito final es fomentar una fe valiente y sensata, la cual infundirá en sus hijos un conocimiento, una fe y un amor por este Dios que ve y conoce la necesidad más profunda de salvación de tus hijos y se ha movido decisivamente para lograrlo a través de la obra de su Hijo Jesús. Pero madres,
No se preocupen, no depende de ustedes. Dios te ha dado esta tarea de ser la madre de tus hijos y Él es tu socio, no solo en la crianza de ellos, pero también en la salvación del alma de tus hijos. Oremos. Padre, gracias por este ejemplo tan hermoso que encontramos en la historia de Jocabed, la madre de Moisés. Padre, yo espero de que todas aquellas mujeres que son madres y que han estado escuchando este mensaje puedan procurar, puedan trabajar, puedan esforzarse por desarrollar una fe que es valiente, una fe que es sensata, con tal de que puedan guiar a sus hijos en el conocimiento de tu Hijo Jesucristo, con tal de que puedan guiar a sus hijos a tener una fe en ti, el único Dios verdadero, a tal grado que ellos, cuando ya puedan y tengan razonamiento, puedan entregar sus vidas a Jesucristo y aceptarlo como su único y suficiente Salvador personal. En este momento yo te pido, Señor, que tú bendigas a todas las madres, que tú les ayudes en su tarea de guiar y criar a sus hijos, porque es una tarea difícil, es una tarea más difícil cada día en el mundo en el que vivimos. Ayúdales, dales fuerzas, ayúdales a desarrollar una fe valiente, que puedan tomar decisiones arriesgadas, decisiones valientes, que puedan tener una fe sensata, que puedan sentarse a planificar el futuro de sus hijos, el futuro espiritual de sus hijos. Ayúdales, Señor. Les he dicho a ellas que no están solas, que tú eres el socio de ellas. Y estoy seguro que así es. Demuéstraselo, Señor. Ayúdales. Escucha sus oraciones y ayúdales en este trabajo de guiar a sus hijos. Te lo suplico en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Feliz Día de las Madres, Dios las bendiga hoy y siempre. Les mando un beso, un abrazo con todo mi cariño.